Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Dylan se enoja mucho con Varan. Si no hubiera oído hablar de eso. Dice que no me habrías dicho nada. Frat y Gul charlan. Gul agradece a Frat. Dice porque estás conmigo. Varan intenta calmar a Dylan. Hizem trae agua para Dylan. Varan intenta calmar a Dylan. Sin embargo, no es probable que Dylan se deje convencer. Varan, vimos lo que el miedo te hizo hacer. No estás durmiendo. Te has peleado con la gente de la mansión. Dice que te encerraste en la habitación. Quiero saber todo. Varan, por favor. Varan dice que lo dirá. Había un osito de peluche en la habitación de Miran. Le cortaron la espalda. Dice que de allí salió una bala. Por eso llamé a Akif, dice. Dylan no puede silenciar su ira. Él dice, ¿revisaste otros juguetes? Miraré todos los juguetes uno por uno. Dice que comprobaré si hay algo en ellos. Azade dice que el estado mental de la pobre niña está destrozado. Zebair llama a Hassan. No hay movimiento en el dispositivo de seguimiento. ¿Está seguro de que lo colocó correctamente en el automóvil? Hassan Varan dice que nunca abandonó la mansión. Una vez más Varan tendrá que intentar calmar a Dylan, que está sufriendo una crisis nerviosa. Cuando Dylan comience a destruir todos los peluches de la habitación, Varan querrá detenerlo. Sin embargo, el enfado de Dylan es grande. Si no lo haces tú, lo haré yo. Los quemaré todos o los tiraré. Dice que no quiere ninguno de ellos. Hablaré con el poeta. Varan intenta calmar a Dylan. Este ruido de arriba también preocupará a los que están en el pasillo. Azade empeora. Dylan dice que aprenderé. Quien se cuele en nuestra casa, lo encontraré y lo haré responsable. Pero nunca te encontrarás cara a cara con el poeta. Zebrille cree que la celebración es para ella misma. Estaba bastante feliz. El anillo que sale del pastel lo cambiará todo. Cuando Zebrille examina el anillo que cree que le compraron, nota la escritura en él. Y corazón H, todo se puede entender. Jasmine mira el anillo. Se da cuenta de que el pastel es para él. Zebrille lleva a Zebdet a un lado. Pregunta el precio de olvidar su aniversario de bodas. Zebdet dice que me olvidé de todo después del bebé. Zebrille se enoja aún más con estas palabras. Dice que el amor termina cuando tienes un hijo. Luego toma a Jasmine y se va. Dylan piensa en lo que pasó. Entonces sentí todo. Dice que me di cuenta de que mi bebé está en peligro. La señora Azade viene a Dylan. Dice que aprendimos todo, hija mía. Liberaron a muchos hombres. Kudret, Varan, Frat lo buscan por todas partes. Todos en Gul se movilizaron. Dice que no te preocupes, lo encontrarán. Dylan dice que confío en Varan. Luego dice, llegué a amar a los bebés. Dylan toma decisiones por su cuenta con Miran a cargo. Varan se acerca a él. Dylan, ¿qué clase de persona podría pensar en hacerle daño a un bebé? Dice que no puede entenderlo. Varan promete que lo encontrará. Frat le pregunta a Gul, ¿hablaste con Dylan? Gul Dylan dice que tiene razón. Estaba muy asustada porque sentía que su bebé estaba en peligro. Frat pregunta, ¿no es hora de tener un bebé también? Aunque amamos así al bebé Miran, dice, imagina cómo nos sentiremos cuando tengamos nuestro propio hijo. Gul dice que estoy de acuerdo contigo. También quiero que se llene de voces de niños. Como antes, dice. La señora Azade escucha algunas voces. Toma su rifle y se dirige a la sala. Se siente aliviado cuando se da cuenta de que las voces que escucha son las de Kudret. Zebrille no deja entrar a Zebdet en su habitación porque no recuerda su aniversario de bodas. Dylan se encuentra nuevamente a cargo de Miran. Varan también acude a él. Quiere convencerla de que se vaya a la cama. Dylan dice que no tengo sueño. Varan responde, entonces yo tampoco dormiré. A la mañana siguiente Dylan se levanta temprano.
Le dice a su bebé que todo es para ti. Es un bebé muy tranquilo. Miran toma al bebé y sale de la habitación. Lleva a Miran a Gul. Él le pregunta ¿puedes cuidar de Miran por un tiempo? Dice que tengo trabajo que hacer. Gul intenta entenderlo. Sin embargo, Dylan da respuestas muy misteriosas. Gul pregunta qué hará Dylan después de que Dylan se vaya. Por otro lado, Zebrille y Zebdet vuelven a discutir por la mañana por lo sucedido. Mientras Dylan planea salir, encuentra a Baran frente a ella. Baran le pregunta a Dylan, ¿estás bien? Dylan intenta no mostrar ningún color. Baran recibe una llamada telefónica. Sale al jardín. Dylan convierte este momento en una oportunidad. Hizem entra a la habitación. Trae vitaminas para Dylan. Cuando se va, saca el arma de su estudio. Sale de la habitación escondiéndolo en su cintura. Cuando Baran regresa a la habitación, Dylan no está allí. Gul quiere llamar a Dylan cuando Miran llora. Pero no puede encontrarlo. En el restaurante Arun piensa en lo que pasó. Llega Yasmín. Él dice buenos días. Sin embargo, Arun piensa en su propia situación. Yasmín dice que Zebdet está durmiendo en la sala. Arun dice que la situación es así de grave. Gul llega a Baran. Pregunta por Dylan. Sin embargo, Baran le pregunta lo mismo. Baran se da cuenta de que no hay ningún arma en el estudio. Es bastante tenso. Dylan dice que no pudiste haber hecho esto. Por otro lado, Zebair se da cuenta de que Baran ha abandonado la mansión. Él va tras Dylan. Mientras tanto, Dylan llegó a Sair. Los hombres no lo dejan entrar. Sin embargo, es imposible detener a Dylan. Inmediatamente llaman a Baran y le informan. Baran se enojará mucho. El comportamiento desobediente de Dylan pondrá a Baran en una situación muy difícil. Dylan se enfrentará a Sair con una pistola en la mano. El poeta está preocupado. Después de todo, ella era madre. No sabía qué hacer. Se lo preguntaré al poeta solo una vez. ¿Quién es este chico? Él dice, ¿qué quiere de mi bebé? Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.